Esta noche, mientras tú duermes con la casa en silencio y la luz apagada, dentro de tu cuerpo hay dos órganos del tamaño aproximado de un puño que no van a descansar ni un solo minuto, porque estarán filtrando tu sangre y ajustando tu presión arterial, y retirando los residuos que se han ido acumulando durante toda la jornada. Y lo que ocurre dentro de esas horas de oscuridad influye bastante más en la salud de tus riñones, de lo que la mayoría de las personas mayores de 50 años ha escuchado explicar alguna vez con calma. Lo verdaderamente llamativo es que casi todas las conversaciones que existen sobre el cuidado renal giran siempre alrededor de la misma idea, que consiste en quitar cosas: menos sal, y menos potasio, y menos fósforo, y menos proteína, y menos de casi todo lo que uno tenía por costumbre. Y aunque todas esas indicaciones tengan su motivo y su respaldo dentro de las guías clínicas, existe una parte de la historia que se menciona muchísimo menos y que resulta igual de interesante, porque tiene que ver con aquello que sí se puede seguir poniendo en la mesa. Antes de continuar, quiero dejar clarísima una cosa, porque este terreno está lleno de vídeos que prometen imposibles, y prefiero perder tu atención ahora mismo antes que ganarla engañándote. Y es que ninguna fruta de este planeta repara un riñón dañado, ni revierte una enfermedad renal, ni sustituye ningún tratamiento. Así que si has llegado aquí buscando un alimento milagroso, lo más honesto que puedo hacer por ti es decirte que ese alimento no existe, y que quien te asegure lo contrario está construyendo su mensaje sobre algo que la evidencia no respalda. Este contenido tiene fines exclusivamente educativos y divulgativos, porque resume información procedente de investigaciones y de recomendaciones generales de instituciones sanitarias, y en ningún caso sustituye la valoración de un profesional. Y conviene que sepas desde el primer minuto que quien te habla no es médico, ni dietista, ni representa a ningún profesional de la salud, porque mi única función aquí consiste en traducir a un idioma comprensible lo que explican organismos reconocidos como la Organización Mundial de la Salud o la Clínica Mayo. Durante los próximos minutos, vas a comprender por qué la noche es un momento particular en el trabajo del riñón, y cuál es la tensión central que complica la alimentación de cualquier persona con la función renal reducida. Vas a conocer las 8 frutas que aparecen con más frecuencia en las listas de opciones compatibles, y qué compuesto concreto hace que cada una figure en ellas. Y sobre todo, vas a llegar hasta la octava, que es la más famosa de todas por su relación con los riñones, y también la única que viene acompañada de un problema que casi ningún video menciona. Empecemos por comprender qué hacen exactamente esos dos órganos, porque cuesta cuidar aquello que no se entiende, y la mayoría de las personas convive 70 u 80 años con sus riñones sin haber sabido nunca qué ocurre dentro de ellos. Así que conviene saber que están situados en la parte posterior del abdomen, a la altura aproximada de las últimas costillas, y que su trabajo consiste en hacer pasar la sangre por millones de estructuras filtrantes microscópicas para separar lo que el cuerpo aprovecha de lo que necesita eliminar. Ese proceso no se limita en absoluto a fabricar orina como muchas personas imaginan, porque los riñones participan además en la regulación de la presión arterial y en el equilibrio de minerales como el sodio y el potasio y el calcio. Intervienen en la producción de una hormona relacionada con la formación de glóbulos rojos y colaboran en la activación de la vitamina D. De manera que un riñón que empieza a funcionar peor no genera solamente un problema urinario, sino una alteración que se nota en muchísimos lugares del organismo. Y aquí llega el primer dato que explica por qué este vídeo habla de la noche y no de cualquier otro momento del día. Porque la presión arterial de una persona sana no se mantiene constante durante las 24 horas, sino que sigue un ritmo y desciende durante el sueño, en un fenómeno que los especialistas conocen como descenso nocturno. Un descanso relativo que alivia durante unas horas la presión que soportan los delicados vasos encargados de filtrar la sangre dentro del riñón durante todas y cada una de las noches de tu vida. Cuando ese descenso nocturno no se produce correctamente, y el sueño fragmentado es una de las situaciones que se ha relacionado con ello, los vasos que filtran la sangre acumulan horas y horas de presión sostenida durante la misma noche en la que deberían estar recuperándose. Y aunque una sola noche no cambie absolutamente nada,
Los especialistas coinciden en que la repetición de ese patrón a lo largo de los años forma parte de los factores que se asocian con un deterioro más rápido de la función renal. Esto conecta directamente con la tensión central, que complica la alimentación de cualquier persona con enfermedad renal, y que conviene entender bien antes de hablar de ninguna fruta concreta, porque por un lado, el organismo se beneficia de los antioxidantes y de los compuestos antiinflamatorios que aportan las frutas y las verduras. Y por otro lado, muchas de las frutas más ricas en esos compuestos son también las que más potasio contienen. Y ese potasio se convierte en un problema cuando el riñón ya no lo elimina con la eficacia de antes. Conviene explicar por qué el potasio importa tanto en este contexto, sin caer en ningún alarmismo, porque se trata de un mineral absolutamente esencial que participa en la contracción muscular y en la transmisión nerviosa y en el funcionamiento del corazón. Y precisamente por esa última función, el organismo mantiene sus niveles dentro de un margen bastante estrecho. De modo que cuando el riñón pierde capacidad para eliminar el exceso, puede aparecer una situación llamada hiperpotasemia, que requiere seguimiento profesional. Las 8 frutas de las que vamos a hablar existen justamente en el punto de encuentro entre esas dos necesidades opuestas, porque aportan color y antioxidantes, y fibra sin la carga de potasio, que hace que otras frutas muy saludables, como el plátano, o el melón, o la naranja, o el kiwi, aparezcan en las listas de precaución dentro de las guías dietéticas renales, y esa es la única razón por la que se agrupan, y no ninguna propiedad mágica, ni ningún poder curativo, que las distinga del resto de los alimentos que existen en el mundo. La primera de todas es la cereza ácida, y resulta la más interesante de esta lista para el momento concreto de la noche, porque contiene compuestos relacionados con la melatonina de origen vegetal, esa molécula que el organismo asocia con la llegada de la oscuridad y con el inicio del descanso, junto con antocianinas, que son los pigmentos responsables de su color intenso y que se han estudiado por sus propiedades antiinflamatorias en una enorme cantidad de investigaciones sobre alimentación y envejecimiento. Diversas investigaciones han observado que el consumo de cereza ácida podría asociarse con alguna mejora en parámetros del sueño en adultos mayores, y aunque se trata de estudios pequeños y de resultados que conviene tomar con prudencia, la lógica de la conexión resulta bastante razonable si recuerdas lo que vimos hace un momento sobre el descenso nocturno de la presión. Porque cualquier cosa que contribuya a un sueño más estable contribuye indirectamente a que ese descanso de la presión ocurra como debería. Aquí aparece un matiz que casi nadie menciona y que merece la pena conocer, y es que la cereza ácida y la cereza dulce que solemos comer en verano no se comportan igual dentro de las guías dietéticas renales, porque suele ser la variedad ácida la que aparece clasificada entre las opciones de menor contenido en potasio, mientras que la dulce se sitúa en un grupo distinto, de manera que hablar simplemente de cerezas sin especificar la variedad concreta genera bastante confusión entre las personas que intentan seguir esas indicaciones. La segunda fruta de la lista es el arándano azul, probablemente el alimento más estudiado de toda la nutrición moderna, y uno de los que aparece de forma más constante entre las opciones compatibles con una alimentación renal, y su interés proviene de nuevo de las antocianinas, esos mismos pigmentos que dan el color profundo a la cereza ácida, pero presentes aquí en proporciones distintas, y acompañados de fibra y de vitamina C y de vitamina K, en cantidades que resultan relevantes para el conjunto del organismo. Existe un motivo adicional por el que este grupo de compuestos interesa especialmente después de los 60 años, y tiene que ver con algo que muy pocas personas relacionan, porque la enfermedad renal y la enfermedad cardiovascular comparten buena parte de sus mecanismos y avanzan con frecuencia de la mano, de manera que cualquier alimento cuyo consumo se haya asociado con beneficios en el terreno cardiovascular resulta interesante también desde la perspectiva de la protección renal sin que eso constituya ninguna garantía. La tercera fruta es la fresa, que suele figurar entre las opciones de menor contenido en potasio dentro de las guías dietéticas para personas con enfermedad renal, y que además aporta vitamina C y folato y manganeso junto con una cantidad de calorías notablemente baja, lo cual la convierte en una de las alternativas dulces más compatibles para quien tiene que vigilar simultáneamente varios parámetros
y siente que su alimentación se ha vuelto una lista interminable de prohibiciones sin ninguna alegría dentro. El interés de la fresa dentro de este contexto tiene que ver con el estrés oxidativo, que es un concepto que suena técnico y que conviene traducir, porque se refiere sencillamente al desgaste que provoca en las células el desequilibrio entre las moléculas que oxidan y los sistemas que reparan. Un desgaste que la investigación relaciona de forma bastante consistente con la progresión de la enfermedad renal crónica y que constituye una de las razones por las que la alimentación importa en este terreno. La cuarta fruta de la lista es la manzana, y seguramente sea la más disponible y la más barata, y la más subestimada de toda la lista, que aparece habitualmente entre las opciones compatibles por su bajo contenido en potasio y en fósforo y en sodio, y cuyo verdadero valor reside en un detalle que mucha gente elimina sin saberlo, porque buena parte de sus antioxidantes y de su fibra se concentran en la piel, y una manzana pelada pierde una parte muy considerable de aquello que la hacía interesante desde el punto de vista de la salud renal. Existe además una razón por la que la manzana entera encaja especialmente bien en el momento de la noche para las personas mayores que conviven al mismo tiempo con alteraciones renales y con alteraciones del azúcar, una combinación enormemente frecuente. Y es que la fibra que acompaña al azúcar natural de la fruta ralentiza su absorción y suaviza la curva de glucosa, algo que no ocurre en absoluto cuando esa misma manzana se convierte en un zumo y pierde por el camino toda la estructura que la hacía valiosa en primer lugar. La quinta fruta es la uva, que sorprende a bastante gente, porque su sabor dulce hace pensar que debería estar prohibida. Y sin embargo, suele aparecer entre las opciones de menor contenido en potasio dentro de las guías renales. Y su elemento más comentado es el resveratrol, un compuesto concentrado sobre todo en la piel de las variedades tintas y moradas que se ha estudiado ampliamente, aunque conviene decir que gran parte de esa investigación se ha realizado en condiciones muy alejadas de la vida cotidiana. Hay un detalle práctico sobre la uva que casi nunca se cuenta y que resulta especialmente útil para las personas que tienen indicada una restricción de líquidos, una situación bastante habitual en fases avanzadas de enfermedad renal, y una de las más difíciles de sobrellevar día tras día. Y es que las uvas congeladas se comen despacio y producen una sensación refrescante prolongada, aportando muy poco volumen de líquido, lo cual las convierte en un recurso apreciado dentro de ese tipo de restricciones. La sexta fruta de la lista es la frambuesa, y probablemente sea la más rica en fibra de toda esta lista en relación con su tamaño. Y aunque la fibra suene al elemento más aburrido de cualquier conversación sobre nutrición, resulta que tiene bastante más relación con el riñón de lo que la mayoría imagina, porque alimenta a las bacterias intestinales que producen determinados compuestos asociados con una menor inflamación general del organismo, esa misma inflamación crónica que la investigación relaciona con el avance de la enfermedad renal. Existe un segundo motivo por el que la fibra interesa en este contexto, y tiene que ver con el fósforo, que es junto al potasio el otro gran mineral que se vigila en la alimentación renal, porque la fibra ralentiza la absorción de los nutrientes que la acompañan durante la digestión, y eso incluye al fósforo procedente del resto de la cena, de modo que una fruta rica en fibra consumida después de la comida principal produce un efecto suave pero perfectamente coherente sobre ese proceso de absorción mineral. La séptima fruta de la lista es la piña, y sorprende bastante porque su sabor ácido y su origen tropical no encajan con la imagen habitual de un alimento renal, y sin embargo, aparece con frecuencia entre las opciones de menor contenido en potasio, y su elemento más característico es la bromelina, una enzima natural presente en la fruta fresca que se ha estudiado por sus propiedades antiinflamatorias y que se degrada en gran medida durante los procesos de conservación en lata. De modo que la versión fresca y la enlatada no ofrecen en absoluto lo mismo. Y llegamos por fin a la octava fruta que te anuncié al principio, la más famosa de todas por su relación con el aparato urinario. Y también la única de esta lista que viene acompañada de un problema serio que casi ningún vídeo se molesta en explicar. Y hablo del arándano rojo, ese fruto pequeño y extremadamente ácido que millones de personas asocian automáticamente con la salud de la vejiga y de los riñones desde hace muchísimas,
décadas, y que aparece en cualquier conversación sobre este asunto. Empecemos por lo que sí está documentado con cierta solidez, y es que organismos oficiales, dedicados a la investigación de terapias complementarias, han señalado que los productos derivados del arándano rojo podrían reducir el riesgo de infecciones urinarias recurrentes en determinadas poblaciones, sobre todo en mujeres con episodios previos repetidos, a través de unos compuestos llamados proantocianidinas, que parecen dificultar que ciertas bacterias se adhieran con facilidad a la pared interna de la vejiga. Ahora viene la parte que conviene escuchar con la misma atención, porque los propios organismos que reconocen esa posible utilidad preventiva señalan con total claridad que los productos de arándano rojo no tratan una infección ya establecida, ni de vejiga ni de riñón. De manera que confiar en un zumo cuando existe una infección activa supone retrasar una atención que corresponde a un profesional sanitario, y eso convierte una idea aparentemente inofensiva en un riesgo perfectamente real y evitable. Y aquí llega la trampa que anuncié, y que resulta bastante irónica cuando uno la descubre, porque el arándano rojo crudo es tan ácido que prácticamente nadie lo come tal cual, de modo que la inmensa mayoría de las personas lo consume en forma de zumos o de fruta desecada o de preparados que llevan cantidades muy considerables de azúcar añadido. Y ocurre que el consumo elevado de bebidas azucaradas es precisamente uno de los factores que las instituciones dedicadas a la salud renal señalan como perjudicial. Existe además una precaución concreta que conviene conocer y que rara vez aparece en los vídeos sobre este tema, y es que se ha descrito evidencia contradictoria sobre una posible interacción entre el arándano rojo y determinados anticoagulantes de uso frecuente. De manera que cualquier persona que tome ese tipo de medicación tiene un motivo perfectamente razonable para comentarlo con su médico o con su farmacéutico antes de convertir ese producto en una costumbre diaria dentro de su rutina habitual. En las fases iniciales de una alteración renal, suele no ser necesario limitar el potasio salvo que los análisis muestren cifras elevadas, mientras que en fases avanzadas o en situaciones de diálisis, los márgenes se estrechan muchísimo, y hasta las frutas consideradas bajas en potasio necesitan contarse dentro de un presupuesto diario concreto. Y la única persona capaz de establecer ese presupuesto es el profesional que conoce tus análisis y tu tratamiento completo y la evolución de los últimos años. Por ese motivo, aquí no vas a escuchar ninguna cantidad, ni ninguna ración, ni ningún horario. No porque falte información general sobre el asunto, sino porque la cantidad apropiada depende del estadio de la función renal y de las cifras de potasio y de fósforo en sangre, y de la medicación que se esté tomando, y de la presencia de otras condiciones asociadas. Y ocurre que esas variables las conoce tu equipo sanitario, mientras que yo, desde el otro lado de una pantalla, no conozco ninguna de ellas. Lo que sí puede resultarte útil es saber qué se suele mirar cuando se valora la función renal, porque conocerlo te permite mantener una conversación bastante mejor en tu próxima consulta. Y lo habitual es que un análisis básico incluya la creatinina y una estimación del filtrado glomerular junto con los electrolitos entre los que se encuentra el potasio. Unos valores que juntos ofrecen una fotografía inicial bastante clara del punto en el que se encuentran tus riñones en este momento concreto de tu vida. Hay un error bastante común entre las personas mayores que reciben un aviso sobre su función renal y que conviene señalar con cariño. Y es que ante el miedo perfectamente comprensible que produce esa noticia, mucha gente elimina de golpe absolutamente toda la fruta de su alimentación, convencida de que fruta significa potasio y que potasio significa peligro, con lo cual acaba retirando también los antioxidantes y la fibra y las vitaminas que ninguna guía clínica le había pedido que retirase. Merece la pena añadir además que ninguna de estas 8 frutas se sitúa siquiera cerca de los factores que más influyen de verdad en la salud renal a largo plazo, porque los especialistas coinciden en que el control de la presión arterial y el control de la glucosa en sangre ocupan el primer lugar con enorme diferencia, seguidos por la hidratación adecuada y por la vigilancia del uso continuado de determinados analgésicos de venta libre que en consumo prolongado se han asociado con daño renal. Recapitulemos entonces lo aprendido, sin presentarlo como un plan, ni como un protocolo, sino
simplemente como un resumen de ideas, porque hemos visto que los riñones trabajan durante toda la noche y que la presión arterial desciende de forma natural durante el sueño en un descanso que resulta valioso para sus vasos filtrantes. Y hemos visto también que la alimentación renal vive en una tensión constante entre el interés de los antioxidantes y la necesidad perfectamente justificada de vigilar el potasio y el fósforo. Hemos recorrido 8 frutas que suelen aparecer entre las opciones compatibles dentro de las guías dietéticas renales por su menor contenido en potasio: la cereza ácida, y el arándano azul, y la fresa, y la manzana con su piel, y la uva, y la frambuesa, y la piña fresca, y finalmente el arándano rojo. Y hemos comprobado que esta última viene acompañada de dos matices importantes, porque no trata infecciones activas, y porque sus versiones comerciales suelen llegar cargadas con cantidades muy considerables de azúcar añadido. Y hemos llegado a la idea que de verdad sostiene todo este video, que no tiene que ver con ninguna fruta concreta, sino con un cambio de perspectiva. Porque después de un diagnóstico renal, la alimentación se convierte con demasiada frecuencia en una lista de pérdidas y en un recordatorio diario de todo aquello que uno ya no puede tener. Cuando la conversación podría incluir también qué cosas siguen estando disponibles y siguen aportando algo bueno al organismo cada día sin ningún esfuerzo adicional. Quiero cerrar con algo que ya no pertenece al terreno de la ciencia, sino al de la experiencia cotidiana. Y es que la mayoría de las personas que recibe un aviso sobre sus riñones describe una sensación muy parecida que consiste en sentir que su cuerpo se ha convertido de repente en un territorio peligroso, donde cada decisión puede empeorar las cosas. Una sensación agotadora que convierte cada comida en un pequeño examen que uno teme suspender, sin saber siquiera cuáles eran exactamente las preguntas que se estaban evaluando. Comprender cómo funciona algo no elimina esa preocupación de golpe, pero sí transforma poco a poco la relación que uno mantiene con ella. Porque el conocimiento devuelve una capacidad que el miedo suele arrebatar y que consiste sencillamente en poder hacer mejores preguntas y en llegar a la consulta sabiendo qué se está discutiendo. Y desde la comprensión, y no desde el miedo, es desde donde las personas suelen tomar las mejores decisiones sobre su salud, junto a quienes tienen la formación para acompañarlas. Si este vídeo te ha aclarado algo que llevabas tiempo sin comprender, es bastante probable que exista alguien en tu vida a quien también le vendría bien escucharlo. Quizá alguien de tu familia que acaba de recibir un aviso en un análisis y que ahora mismo está eliminando alimentos por su cuenta sin ninguna orientación. Y compartirlo cuesta apenas unos segundos, y en ocasiones es justamente lo que hace que esa persona llegue a su próxima consulta con preguntas bastante mejores y con bastante menos miedo encima. Y si te interesa seguir aprendiendo cómo funciona el cuerpo humano después de los 50 años, con calma y con rigor y sin promesas imposibles, aquí publicamos un vídeo nuevo cada semana para un grupo de personas que prefiere comprender antes que obedecer. Así que te agradecería muchísimo que me dejaras en los comentarios cuál de estas 8 frutas te ha sorprendido más, porque los leo todos, y muchas de las ideas para los próximos videos salen precisamente de las cosas que me contáis por escrito. Y cierro con lo mismo que dije al principio, porque importa demasiado como para dejarlo fuera, y es que nada de lo explicado aquí sustituye la evaluación médica personalizada ni las indicaciones individuales de un dietista renal. Así que si tienes dudas sobre tu salud o presentas síntomas que te preocupan, lo que corresponde es consultar con un profesional sanitario o con los servicios de emergencia de tu país. Y mientras tanto, cuídate mucho. Y gracias por dedicar este rato a entender cómo funciona tu propio cuerpo. Y nos vemos muy pronto.